Bien, a esta hora me acompaña Richard Morales, politólogo, porque vamos a seguir analizando este discurso, el primero de los 6 primeros meses de gestión del presidente Laurentino Cortizo. Richard, buenos días. ¿Qué le pareció el discurso en sí total, el global de este discurso dado por el presidente? Ayer un discurso bastante extenso. Sin lugar a dudas, muy buenos días a todos los radioescuchas. Me preocupó el discurso porque dado la situación crítica en la que se encontraba el país, yo esperaba un discurso que nos ofreciera alguna visión de futuro, un rumbo que íbamos a tomar como país para empezar a enfrentar los graves desafíos sociales, económicos, institucionales y ambientales que tenemos como país. El presidente Cortizo habló de una casa y de los daños que le encontró en esa casa que heredó, las deudas que tenía esa casa. Pero él se concentró en reparaciones superficiales, en parches que le iba a hacer, y no en los cimientos. Y los cimientos de la casa están carcomidos. Y si no atendemos a esos cimientos con transformaciones importantes, esa casa eventualmente va a colapsar porque no se le pueden seguir improvisando remendos, reparaciones. Él planteó concretamente un parche institucional, la reforma de la Constitución, un parche social, el programa Colmena, y un parche económico, las APP privatizadoras. Y es lo que yo mencionaba, Richard, antes que llegara, de que no fue un discurso donde decía, mencionas el programa Colmena. ¿Quién sabe qué es el tema Colmena? ¿Qué en sí, qué tiene ese programa? ¿Cuándo se va a ejecutar? ¿Qué se va a hacer? Lo mismo habló, eso es parte de educación. ¿Qué reforma a la educación hay? O sea, solamente mencionaba los problemas, sin embargo, no cómo se van a atacar, no cómo se van a ejecutar, que creo que fue eso lo que le faltó al discurso también. No, efectivamente, porque el primer discurso de la nación es un momento para que él establezca cuáles son esas grandes líneas de desarrollo que va a seguir el país, las políticas públicas. Él mencionó algunos planes, algunas obras, algunos programas, una lista de supermercado de planes que ellos buscan implementar, pero no las soluciones a los problemas que estamos enfrentando. No hubo la solución al problema de la educación, es decir, cuál va a ser la política educativa de este país, cuál va a ser la solución a la crisis en la que se encuentra la Caja del Seguro Social. Nos mantenemos con el discurso de que tenemos que esperar el informe financiero, el problema a la crisis del sistema penitenciario. Es decir, el gobierno debe entrar ya con un proyecto de país para responder a esta crisis. Y a lo largo de los 5 años de gobierno debe estar rindiendo informes sobre el cumplimiento de esos objetivos. Y eso es lo que no vimos. No vimos respuestas a esos males que estamos enfrentando como país. Incluso algunas otras señas preocupantes en el tema de justicia se enfatizó en los nombramientos que hizo. Y el problema es que si creemos que esto es un problema simplemente de administradores o de nombramientos, seguimos evadiendo las causas de fondo, las causas sistémicas. El hecho de que tenemos un Estado capturado por intereses económicos y políticos poderosos que lo utilizan para acumular riqueza a costa de todos los panameños. Y si no empezamos a atender las causas de los problemas que nos afectan, el modelo eventualmente va a colapsar, porque es un modelo que ya está agotado y lo estamos viendo en el país en su situación social y económica. Habló de las finanzas públicas maquilladas. Ese es un tema también bastante delicado porque decimos esto, lo tiramos, pero no se presentan denuncias. ¿A quién vamos a denunciar y de qué lo vamos a denunciar también? Porque hay que presentar las pruebas. Oh, efectivamente, y tendría la expectativa de que se presenten las pruebas de que las finanzas fueron maquilladas. Yo soy de la opinión que efectivamente así fueron, que se estuvieron maquillando las finanzas para tratar de esconder el tamaño del déficit fiscal de este país, al igual que el déficit en la balanza de pagos. Panamá ha estado maquillando sus números por mucho tiempo para evitar que se conozca la verdad de la situación del país, de cómo hemos estado subsidiando a intereses poderosos con los recursos
orgullosos de todos los panameños. Pero si esas denuncias, si esas revelaciones no son acompañadas de denuncias legales que dan en eso, incluso a las denuncias de los actos de corrupción que se han dado en el gobierno pasado, puntualmente por quienes han asumido esas carteras ahora mismo. Pero hay otro problema además de eso. No solamente el hecho de que se denuncie de que se maquillaron las finanzas, de que se subestimó el tamaño de la deuda de manera deliberada, sino el hecho de que continuamos pagando deuda con deuda. Si uno analiza el discurso, el inicio del discurso se enfocó en cuáles son las deudas que ha contraído el gobierno para pagarla a determinados sectores como la zona libre, a los bancos. Pero el problema ahí es que seguimos pagando deuda con deuda para mantener a flote la economía, pero la economía de algunos proveedores puntuales de bienes y servicios del Estado. Es decir, que la economía se mantiene porque el Estado se está endeudando para pagarle a determinadas empresas. ¿Sí? Y seguimos endeudados. Y si uno ve las políticas a las que apunta el gobierno, políticas de infraestructura apuntándole al cemento, es el mismo esquema que se viene llevando. Seguir endeudando el país pensando que con la especulación inmobiliaria, con la especulación en la inversión, en la construcción, vamos a lograr continuar creciendo indefinidamente, postergando las necesarias inversiones sociales y productivas que nos permitan alcanzar el desarrollo, porque no es suficiente crecer a punta de endeudamiento, lo que es insostenible, no es suficiente crecer simplemente para invertir en obras de cemento, hay que hacer esa inversión social, esa inversión productiva que nos permita empezar a desarrollarnos como país para beneficio de la población. Así que el gobierno menciona algunos de los problemas, los describe, pero después el rumbo que plantea es una continuación de lo que hemos venido haciendo y de la misma trampa del subdesarrollo de seguir manteniendo ese crecimiento a punta de endeudamiento. 19 homicidios más que el año 2018. Esto preocupa también en el tema de seguridad. Él hablaba que contando los 15 de la cárcel La Joyita, pero preocupa esta cifra también cuando un gobierno de Martín Torrijos también entregó al expresidente Martinelli una cifra elevada de homicidios en su quinquenio. Preocupa también. Es sumamente preocupante y sobre todo que a estas alturas no existe una política de seguridad en el país. Sabemos que hay dos lados a una política. Por un lado está el elemento social, el hecho de que la exclusión de las juventudes en los barrios genera una población vulnerable al crimen organizado. La otra es la penetración del crimen organizado en nuestro sistema penitenciario, en nuestro sistema de justicia, en el Estado como tal, que el dinero sucio haya logrado penetrar y que existan estas complicidades que permitan que se den situaciones como la matanza en La Joyita. Ahí también vemos que faltó otro elemento en el discurso del presidente, que es la política exterior. El país, al igual que los aliados de la región, tienen que empezar a oponerse a la guerra contra las drogas llevada a cabo desde Estados Unidos, que ha sembrado nuestros países con muertos. Los muertos de la guerra contra las drogas están en América Latina, no en el país consumidor de la droga. Pero a estas alturas ya deberíamos tener esa política de seguridad del país. ¿Cómo va a mejorar los índices de seguridad? ¿Cómo vamos a poder transformarnos en un país de paz? No en un país en conflicto, no un país en guerra. Ya vemos cómo están algunas repúblicas hermanas en la región y tenemos que evitar esa situación a toda costa y estamos a tiempo de empezar a implementar las políticas preventivas, las políticas de resocialización y rehabilitación, pero para eso tenemos que empezar a invertir en la sociedad, empezar a invertir en la gente. Y cambiar el pensamiento de que por más droga que descomisemos, estamos haciendo un mejor trabajo. Yo soy del que cree de que entre menos droga pase por el país, estamos realizando un mejor trabajo. Sí, el gobierno se ufanó de la cantidad de droga que se ha decomisado y coincido completamente contigo. Lo importante aquí es que esté pasando menos droga por el país. Es decir, cómo logramos evitar ese problema en primer lugar. Porque el hecho de que se esté decomisando más droga puede indicar una de dos cosas. Puede indicar o que hay más droga pasando
o simplemente que estás logrando capturar más de esa droga, ¿no? Pero ninguna de las dos queda muy clara, y lo que nos indica es que nuestro país sigue siendo utilizado como una ruta para el narcotráfico, y que de alguna forma nuestro sistema económico, nuestro Estado es vulnerable a la penetración de esa droga. Y eso nos deja con una de las deudas tremendas de nuestro país, que es la justicia. Pero el problema de la justicia no se puede solucionar si no vamos a su causa raíz, que nuestra justicia está capturada por poderosos intereses privados, y aquí se compra y vende la justicia. Y eso es lo que faltó principalmente en el discurso, que hable de las soluciones a las causas de los males que nos aquejan. La retórica del presidente gira alrededor del combate a la desigualdad, y yo creo que ese es un objetivo loable y urgente como país, pero no propone ni una sola política para disminuir la desigualdad, y eso es llamativo y alarmante. Agradecemos a Richard Morales, politólogo, analizando un poco más a profundidad el discurso del presidente Laurentino Cortizo.